nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y podemos saber que somos nación tuya, pueblo adquirido por precio de sangre, y podemos estar acá reunidos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de esa condición al reino de gloria. Oramos, Dios, para que este tiempo sea bendecido por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por medio de la fe en el Evangelio, por medio de la edificación de los unos con los otros y por medio de tu toda suficiente palabra. En esta hora oramos, Señor, para que sea guardando a los hermanos que vienen de camino, aquellos que salieron, también sea guardándolos a donde quiera que se encuentren, Señor. Y oramos, Señor, para que las clases constituidas puedan ser bendecidas por ti, usadas por ti para llevarnos a adorarte cada día. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 al 16. Efesios 6, del versículo 10 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor nos bendiga con su palabra. Pueden tomar asiento. Bien, la última clase estuvimos hablando de... las clases, sí, ¿verdad? Las clases pasan a su sala. Sí. ¿Está abierto? Bien, tenemos que recordar un poco qué fue lo que vimos en la última clase. No sé si alguien me pudiese ayudar. Pueden tomar asiento, no hay ningún problema. O al menos el título general de cuál fue la clase. El propósito de Dios para la familia, esa fue la primera. Después vimos el ministerio de la familia. Vimos que se dividía en dos cosas al menos, tanto en lo interno como lo externo, tanto en lo privado de la familia, así también como en el culto público. Vimos que el propósito de Dios y el ministerio de Dios para el servicio de la familia tenía que ver con hacer discípulos, adoración, la edificación. Luego vimos también la idea fundamental de que dentro de la iglesia la familia también presenta cómo debemos de relacionarlos, cómo debemos de tratar incluso entre los jóvenes, cómo los jóvenes solteros con las familias, cómo debemos de interactuar los unos con los otros, incluso aquellos que son maestros de la palabra de Dios, cómo deben de vincularse con aquellos que son pastoreados por ellos, pero son mayores en edad. Como padres, un texto de Timoteo que está ahí presente. Y recordar, bueno, Timoteo no era un joven de 15 cuando estaba en el ministerio, ya estaba cercano a los 40. Así que hoy día tenemos que avanzar en esa misma dirección y vamos a rescatar uno de los propósitos del ministerio que tenía Dios para la familia.
y nos vamos a introducir al interior de la familia tomando uno de estos tres pilares, que era el discipulado, la adoración y la edificación. Fundamentalmente nos vamos a centrar en la adoración. Y vamos a rescatar algo que se dice en el pacto y promesa de nuestra membresía, que busca que nosotros nos comprometamos con llevar a cabo el sinónimo de lo que se puede tomar como adoración familiar, que es el culto familiar. Y vamos a entrar a desarrollar esto. Pero lo primero que tenemos que saber, según eso mismo, es que la adoración importa. La adoración importa y de hecho fuimos salvados, queridos hermanos, para adorar. Si hay un propósito que tenemos como salvados y algo que ha conseguido la salvación que hemos recibido por medio del Evangelio es la adoración que brindamos a nuestro Señor. Y para contextualizar un poco, vayamos a Mateo 4 y vamos a leer estos versículos del 7 al 11. El Señor, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto, ayuna y al final de su ayuno se ve tentado por el mismo Satanás. Y dentro de las respuestas, son tres respuestas a las propuestas, a las incitaciones, a la tentación que Satanás le hace. Versículo 4 responde a la incitación de que él convirtiera las piedras en pan. Versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí nos saltamos al versículo 7, ya dentro de las últimas respuestas. La segunda dice, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí hay un juego de palabras. La idea de servir y adorar es exactamente la misma idea detrás. Lo que nosotros hacemos con disposición de obediencia y hacer un servicio público es la muestra de lo que pasa en nuestros corazones al rendirnos al Señor, que es en adoración. Entonces podemos definir qué es la adoración. En términos sencillos podemos decir que es servicio. ¿Qué es servicio a Dios? Pero podemos agregar, según un diccionario bíblico, que es New Bible Dictionary, con una actitud de temor, asombro y admiración. Esa es la idea de poder llevar a cabo una adoración consciente, racional, como también lo presenta otro texto, y introduce el término que nosotros utilizamos en nuestro pacto y promesa para animar a las familias a ser fortalecidas en el interior de ella, que es el culto racional. Y esto lo encontramos en un texto que se mencionó en una de las últimas predicaciones, que es Romanos 12. Así que vayamos allá. Aunque también está en la diapositiva, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está describiendo esto? Finalmente, adoración. Lo que está describiendo acá es la adoración, cómo nuestro cuerpo debe estar dispuesto a andar en santidad delante del Señor, buscando agradar al Señor y también racionalmente disponernos a ser edificados con nuestro servicio. Aquí el contexto es de la familia de la fe, porque después se describen los dones, pero también es importante que entendamos que nuestras familias no están disasociadas del culto
público. De hecho, debemos de tener el ánimo de extender lo más que podamos el animarnos los unos a los otros, el edificarnos los unos a los otros. Así que en este texto podemos encontrar un principio general de la adoración, el servicio permanente que debemos de tener. Y queridos hermanos, si tenemos una familia creyente, si tenemos el privilegio de que podamos estar con alguien compartiendo la vida, de que es creyente también, debemos disfrutarlo y sacar el provecho, el mayor provecho posible. Bien, ahora vamos a entrar a un segundo punto. Definimos lo que es la adoración, servicio con un sentido de temor, asombro y admiración. Romanos 12 nos establece que nuestro culto racional debe ser la idea de este servicio constante, tanto en el interior de nuestra familia como en la iglesia. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la adoración familiar? ¿Qué texto podríamos nosotros decir? Aquí se configura, aquí como que nos coloca la base, de aquí en adelante podemos decir, al Señor establece criterios claros de cómo debemos nosotros vincularnos como familia, cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios y relacionarnos con su palabra. ¿Qué texto podría ser? No sé si ya está listo. Es que no tengo acá la pantalla, algo pasó que desapareció. Y claro, Jairo se me está adelantando, pero está bien, muchas gracias Jairo. Deuteronomio 6, del 1 al 9, es larga la porción y ya hemos estado hablando de esto. Ahora, si yo pregunto, ¿de qué se trata Deuteronomio 6, al menos los primeros 9 versículos? ¿Qué podríamos decir? Expusimos Deuteronomio, ya vamos cerca del 22, hicimos una pausa. Habla de los estatutos, leyes, ordenanzas, pero tiene una particularidad este pasaje. Aquí se encuentra la Shema, el gran Shema, o la gran Shema, que es el como gran mandamiento, pero el gran oye Israel. Y vamos a leer, bueno, como introducción dice, hablando a través de Moisés, Dios ordenó al pueblo de Israel, incluyendo a sus hijos, que le sirvieran humillándose a sí mismo con temor, asombro y admiración. ¿Con qué texto? Bueno, con este texto lo instauró de una forma bien explícita y bien directa. ¿Cuál es el mandamiento que domina a todos los demás? ¿Cuál es el motor de todos los otros mandamientos? El amor al Señor. Pero vayamos por parte. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El primero oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces claramente se someten a la palabra del Señor. Le dice, cuídense de someterse a la palabra del Señor, sométanse con temor reverente delante de la presencia del Señor todos los días y todas tus generaciones, para que tus días sean prolongados. Y del versículo 3 en adelante dice, oye pues Israel, y cuida de, bueno, eso, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
tenemos que estar rodeados de la palabra del Señor, y el texto está apuntando a amar al Señor por medio de someternos, conocer la palabra de Dios, y eso debe de ser todo el tiempo. Ahora, aquí está estableciendo una especie de culto familiar o adoración familiar. No, pero para poder cumplir esto, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que apartar tiempo, a veces formal, solemne, o a veces incluso intencional en cuanto a lo cotidiano. Y lo vamos a ver también. El Señor Jesucristo, con cosas que estaban pasando, muchas veces dijo, bueno, esto es por falta de arrepentimiento. Esto está enseñando esto a otro. Y así deberían ser nuestras conversaciones con nuestra familia. Con nuestra familia, incluso si estamos solos, interpretando la luz de la palabra del Señor, qué es lo que Dios dice acerca de una circunstancia. Entonces, la idea es que padres e hijos adoren al Señor, y podemos también apuntar a que todos, casados, solteros, familia entera, adoren al Señor. Ahora, la adoración familiar requiere enseñanza diaria, y eso es lo que presenta Deuteronomio 6, que debemos de repetir su palabra a nuestros hijos, a nuestra familia, o como lo expresa una nueva versión internacional, dice, inculcarla continuamente. Tomar la palabra del Señor, que la hagan tan propia, que no les sea ajeno razonar por medio de la palabra del Señor, pensar conforme a los criterios de Dios. Y de hecho, esto en Efesios lo vemos así. En Efesios habla de la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 4, lo leímos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en disciplina y en amonestación del Señor? Lo primero que significa es instruir, entrenar por medio de la palabra de Dios a nuestras familias. Y que la amonestación no sea por mi maña, por mi gusto o disgusto, sino que sea fundamentalmente para criar a la familia, llevar a la familia a la adoración al Señor por medio de la palabra de Dios. Por eso dice, en disciplina y amonestación del Señor, y coloca resguardo de decir, no provoquen ustedes padres a ir a sus hijos. Bien, la enseñanza diaria formal puede ser sabia. ¿Cómo es esto? De aquí puede surgir el principio de tener este tiempo formal de culto. Como muchas veces entendemos que es, ¿qué me podría decir? ¿O qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra culto dentro de la familia o culto familiar? Ya como para colocar un poco el pie en el freno y de ahí seguir. Bueno, así es. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la hermana Dori? ¿Sí? ¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿No? Ujú. Y de hecho, bueno, nosotros, los que ya estamos creciditos, es tiempo de ánimo. Tiempo de ánimo y tiempo también de, a veces, rendición de cuentas. ¿Cómo has estado con tu lucha? Es necesario. A veces nos cuesta y como que nos hacemos los desentendidos, para no decir otra expresión más coloquial.
Y está también esa expresión de que metemos las cosas debajo de la alfombra, mientras se vea aparentemente todo ordenado, vamos bien. Pero no necesariamente. No necesariamente, porque el cúmulo de tierra o de suciedad en algún momento se hace notar. Entonces, así es, un culto familiar toma los elementos, la adoración familiar toma los elementos que constituyen un culto. ¿Por qué hacemos una diferencia entre escuela dominical y el culto público? Porque en el culto público se compone con al menos 5 elementos. Si se me va algunos, perdónenme. Es primero la lectura de la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra del Señor, cántico de alabanzas al Señor. También viene la idea de la comunión. Y bueno, hay uno que sí o sí queda para el culto público, que es la ofrenda. Esos son 5 elementos, 5 pilares que se quedan y constituyen un culto. Y la oración, sí, y la oración. Ahora, los elementos de la enseñanza, por eso es una escuela. Porque no llegamos y cantamos. Oramos, leemos y enseñamos. ¿Nos faltan algunos elementos para el culto? Sí, y por eso lo dejamos para después. Ahora, en el culto formal no puede ser accidental. Tiene que estar calendarizado. Tiene que estar calendarizado. Porque está planificado, está pensado. Está decir, ya en este día tenemos más tiempo. O estos 2 días, o estos 3 días de la semana tenemos un culto más formal. Quizá otros días tenemos devocionales, que no es suplantar lo uno por lo otro. La idea devocional puede ser grupal, familiar y también personal. Y tampoco es, si es familiar, que lo personal se olvide. Tenemos una responsabilidad personal de tener una devoción con el Señor, tenemos una responsabilidad familiar de tener devoción con el Señor, y a eso le agregamos el culto familiar, donde quizás tenemos un tiempo de cántico y de peticiones y motivos de oración específicos. El olor como que me desconcentró un poco. Bien, pero entonces el mandato de enseñar la palabra del Señor, de permanecer, de repetir la palabra del Señor, nos lleva sí o sí a generar este tiempo. Puede ser diario, puede ser quizás ciertos días en específicos, pero lo que no puede faltar sí o sí es el tiempo devocional con la familia y personal. Esto es añadir una instancia más. Bien, el propósito, aquí tenemos un texto bíblico que se expuso la semana pasada, si no mal recuerdo, que es de Colosenses 3:16. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? ¿Cómo vamos a disponernos a que el Señor nos vista y nosotros intencionalmente buscar ser vestidos como escogidos, santos de Dios, amados, de entrañable misericordia, dispuestos a perdonar, dispuestos a enseñarnos? Bueno, ¿cómo vamos a llegar a la congregación para cantar? ¿Cómo nosotros en la familia vamos a tener esa paz que gobierna nuestros corazones? La respuesta es por medio de la presencia divina, la obra del Espíritu, que obra por medio de la palabra. Entonces Colosenses 3:16 habla de que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Quién pudiese darle lectura completa a ese versículo? Y aquí tenemos como los elementos de culto prácticamente. Nos falta solamente la oración. Y aquí tenemos el culto. Ahora, ¿qué pasa si estamos solos? ¿Qué pasa si estamos solteros o incluso vivimos solos? ¿Qué pasa si hay un creyente que vive con una familia que no es creyente? ¿Qué debe de hacer? Esperar cuando se case,
para tener estos tiempos? Tenerlo igual. Recuerdo un joven que le tenía así la oreja a sus papás porque después de tener un tiempo en silencio, porque está encerrado en su pieza orando, estudiando, después se ponía a cantar y no cantaba tan despacio. Así que los papás escuchaban nomás, miraban de repente, golpeaban, se puede entrar. Entonces, esos elementos fortalecen la vida espiritual. Si no se puede, porque hay ausencias claras de compañerismo espiritual en la familia, hay que perseverar en eso y aprovechar los tiempos de comunión con la iglesia. Y bueno, las familias, podemos agregar, las familias ya constituidas de la iglesia, tener la responsabilidad de incluirlos en la comunión que ellos puedan disfrutar. Especialmente quizás llevarlos a almorzar y justo en la tarde a cierta hora tenemos un culto. Mostrarles cómo se vive la vida espiritual en familia. Agregarlos a eso también es ayudarnos. Ahora, hay un profesor de un seminario bautista que dice lo siguiente. Donald Whitney dice, es un poco largo la cita, perdonen por eso, quizás se ve bien, no sé si se nota bien, pero dice así: criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor no se logra de manera involuntaria o incidental. Sí, debiera suceder y sucederá a lo largo del día en ocasiones inesperadas y no planificadas, pero también debería suceder a propósito. Sin cierta regularidad, estructura y propósito es una de esas cosas que asumimos que estamos haciendo, pero que nunca hacemos. Bueno, va a pasar, lo vamos a hacer en algún momento, pero a veces si lo dejamos eso al aire, a la casualidad, eso no ocurre. La adoración familiar y el culto familiar consistente y dirigida por el Padre es una de las mejores, más constantes y más fáciles maneras de medir la crianza de los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí lo aplica directamente en la crianza, pero también si hay cónyuges que no tienen hijos, tienen que apartar. No siempre es todo disfrute, todo gozo, todo vamos para allá, vamos para acá, hagamos. No, también apartar este tiempo. Bien, 5. ¿Cómo debería ser un servicio de oración familiar? Quizás ya lo dijimos, ya lo cubrimos. Spurgeon dijo lo siguiente: estoy de acuerdo con Matthew Henry, citando a un puritano antiguo, de muchos años atrás, cuando dice que los que oran en familia hacen bien, los que oran y leen las escrituras hacen mejor, pero los que oran, leen y cantan hacen lo mejor de todo. Así que eso tenemos que buscar cultivar en nuestras familias. Hay una totalidad de la clase de adoración familiar que debe ser bastante deseada. De hecho, este simple formato de 3 partes es el que también usaban los primeros cristianos. Hay muchos registros de que esta era parte como de la rutina diaria de los creyentes. Incluso se habla que para comenzar el día, nosotros estamos muy afectados y tenemos un horario muy cambiado debido a la electricidad, la luz y todo el asunto, pero con mayor razón tenemos que disciplinarnos en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque los primeros cristianos no había luz eléctrica, pero comenzaban su día súper temprano de la mañana en nuestro horario. A las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, se reunían todos, el padre se levantaba que se entienda, estoy tratando de decir que el padre dirigía a la familia, llamaba a la esposa, vestía a los hijos juntos y se reunían para orar, leían la palabra del Señor y después se iban para sus quehaceres. De repente, ese tiempo, hoy en la actualidad lo acotamos y a veces se sacrifica. Creo que no debería pasar y deberíamos disciplinarnos. Si queremos ver una vida abundante en la familia espiritual, hay que hacerlo, hay que esforzarse. Y de hecho, para los padres debemos de pensar lo siguiente: si queremos criar
no solamente a los hijos piadosos, sino una familia piadosa, que sean una semilla para servir a Dios. Cuando nuestras cabezas estén bajo los terrones del valle, formémoslas en el temor de Dios, reuniéndolos como una familia para adorar. Se dice de este hermano, tenía ese tiempo muy establecido, invitaba de repente a jóvenes o a familias que estaban comenzando a hacer una familia, que no se reunían quizás detrás de esto, no tenían uno particularmente en la casa, sino que en la mesa. Se sentaban, comenzaba algo muy casual, pero muy intencional. No era un solemne como que entramos a un santuario, sino que la casa se convertía en una casa de adoración a Dios y se conversaba de la palabra del Señor. Se conversaba de la palabra del Señor, se guiaba por un texto en específico, y el hermano Spurgeon era muy extenso en sus predicaciones públicas, pero dicen que en el culto familiar era súper conciso, no se daba tanta vuelta. Era directo, a veces salía con la chispa del chiste, pero todo con el punto de disfrutar la familia, la palabra del Señor. No estoy diciendo que es necesario tener todos esos elementos, pero sí era importante. Y varios hermanos daban testimonio de ello, de qué era lo que él hacía. Y es un buen ejemplo. De hecho, Lutero, el reformador alemán, después de los cultos, venían los domingos, por lo general, como no estaba establecido, como nosotros vemos hoy, iglesias evangélicas o protestantes, reformadas, que tenemos un reconocimiento y asentado en la sociedad. Ellos se reunían como los desertores de la Iglesia Católica, pero fieles al Señor, y tenían esta idea de comunidad, porque también había harta necesidad en Alemania. En Alemania había harta necesidad social. Y hay unas obras de Lutero que se llaman las obras sobremesa, porque después de la comida, incluso él, como buen alemán, bebiendo algo que quizás nosotros no beberíamos, algunos bien rigurosos, pero él disfrutando con todos los discípulos ahí, en una mesa bien grande, empezaba a hablar de la palabra del Señor. Y hacían preguntas, se apoyaban, habían motivos de oración. Y después, cuando terminaba, Lutero se levantaba y se iba. Y se iba a acostar, dejaban orando, tenía que descansar, después tenía la rutina de levantarse a orar nuevamente. Son testimonios importantes de incluso cómo nosotros lo que hacemos públicamente podemos llevarlo a otras instancias como iglesia también, como iglesia local. Después de una comida, cuando nos reunimos, no necesariamente es todo fiesta. Hay que puntualizar ciertas cosas en la palabra del Señor y aprovechar ese tiempo de conversar de la palabra de Dios de otra manera. Y lo disfrutamos muchas veces quizás con los breaks, que quizás no se nos hacen tan largos, a veces se nos hacen cortos, pero también se aprovecha de esa manera. Entonces, la idea general de que los creyentes, incluso en el interior de sus familias, podamos tener un tiempo de adoración. Y estos líderes, que he mencionado al menos dos, y también el ejemplo de la iglesia primera, esforzarse. Porque ¿quién no tiene mucho que hacer hoy en día? Todos tienen mucho que hacer. A veces pareciese que quisiéramos tener un día de 30 horas para hacer todo lo que queremos, o más. Pero esa no es la solución, hermano. La solución es priorizar, disciplinarse, esforzarse y hacer de repente reflexiones y reconocer si se ha pecado. Por último, lo cotidiano. A veces aquellas cosas que pasan cuando vamos en el camino y necesariamente tenemos que darle una visión por medio de la palabra del Señor. Centrados en la palabra de Dios a raíz de lo cotidiano. Y mencioné 3 ejemplos solamente. Incluso el rescate
podría ser de nombrar algunas parábolas. Las parábolas eran situaciones reales que el Señor había visto, no eran historias ficticias. Si había un rico que se relacionó con un mendigo Lázaro, Jesús lo vio y lo interpretó a la luz de la palabra del Señor para dar una enseñanza bíblica real, verdadera. Y acá podemos ir a Lucas 13:4. El Señor a raíz de algo una situación desaventurada, explica algo. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice, en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor, de un accidente, de ciertas cosas históricas, predica el Evangelio. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Cómo aplicamos el Evangelio, la palabra del Señor, para hablar? ¿Cómo el gobierno de turno, cómo el asunto social, la moda de entonces nos puede llevar a nosotros reflexionar en la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor correctamente? Agua viva y vida eterna puse ahí. Juan 4:10. El caso de la mujer samaritana. Ella fue a buscar agua y encontró mucho más que agua. Se encontró con el Salvador del mundo. Y en el versículo 10 el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Encontró mucho más que agua, encontró al Señor. Y a raíz de la necesidad que quería suplir ella, le predica el Evangelio. Y también vemos la idea de la fe y la provisión de Dios. Nuestra fe y la provisión de Dios. Mateo 6. Mateo 6:28. Dice el Señor enseñando sobre el afán y la ansiedad. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Se dan cuenta de algo tan sencillo? El Señor presenta una verdad tan profunda. Y bueno, nosotros no somos el Señor, pero deberíamos de pedir la sabiduría al Señor para poder aplicar la palabra de Dios en donde estemos, en lo que estemos viviendo, en la circunstancia donde nos encontremos, el paisaje que vayamos viendo, donde vayamos viajando, ver la gracia de Dios y llevar a nuestra familia a ver la gracia abundante de Dios. Yo sé que de repente con estos temas uno se empieza a cuestionar demasiado. A veces viene un sentimiento de culpa por no estar haciéndolo y creo que es parte de la obra de Dios en el corazón. Porque si hemos pecado, tenemos esperanza de que podemos volver a Cristo y empezar a hacer lo que el Señor
muestra que debemos de hacer y las prioridades que debemos tener en nuestros corazones. A veces nos acostumbramos a sacrificar un poco de oración, un poco de lectura. El devocional lo sacrifiqué hoy, pero después empieza a aumentar y puede llegar una semana que con suerte estamos orando para el almuerzo. Entonces que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Y esta enseñanza está apuntando a cuidar las familias para andar en el temor del Señor por medio de la obra del Espíritu que nos aplica la palabra del Señor, pero siendo súper intencionales. Súper intencionales. Y usted en su mente puede estar pensando quizás formatos, medios, maneras, pero el punto es cumplir con esto. Cumplir con esto. No sé si alguien quisiera decir algo antes de terminar, preguntar, comentar. Si no, oramos y tenemos el receso. Ya. Pastor Matías, ¿puede venir a orar? Oramos, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra. Podemos, Señor, orar en todo tiempo, en cualquier lugar, Señor. No hace falta nada. Y te damos gracias, Señor, igualmente, porque tú nos das el privilegio de poder adorarte a ti, no solamente de manera individual, Señor, sino junto a otros creyentes. Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar ese privilegio que tenemos, Señor, en nuestras familias o con nuestros mismos hermanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer delante de ti cuando fallamos en este aspecto, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tus prioridades sean nuestras prioridades, que veamos esto como algo de real importancia, de real relevancia, Señor, como algo que tiene un valor infinito, Padre amado, y que vale la pena, Señor, apartar un tiempo diario, Padre, para poder adorar como familia, Señor. Te pedimos esto y agradecemos este tiempo. También agradecemos por los alimentos que nos vamos a servir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.